Saludos a todos amigos del canal. Estamos en días de una gran ofensiva de parte de Rusia en territorio ucraniano, como también se contempla de parte de Occidente hacer lo mismo. En el contexto de lo que está ocurriendo, hay algo que es como el mínimo común denominador de la situación en este teatro de guerra, es el hecho de que muy pronto se va a celebrar o a cumplir el primer aniversario de la guerra que empezó el año pasado, el 24 de febrero. Se han visto acumulación de tropas rusas en varios lugares en Ucrania, como en Bakhmut, como exactamente en Limán, y han aparecido en las últimas horas varios pronósticos de lo que podría seguir en las próximas horas y días. Como pueden ver, continúa esta posibilidad de que en la región del Donbass los rusos desde el norte y desde el sur van a acercar a todas las tropas occidentales, porque ya no podemos decir solamente ucranianas, occidentales que haya en esta región. También que hay gran interés de parte de las tropas ucranianas en llegar a Melitopol, como lo pueden ver. Le existe la posibilidad de que hacia el occidente de esta línea roja que ustedes ven en pantalla, toda esta región que está sombreada pueda quedar próximamente en manos de las tropas de Rusia. Se está viendo también la posibilidad de que los rusos adicionalmente intenten también retomar territorio en Kharkiv, también atacar por el lado de Sumy al noroccidente de este sector. Y hay algo en concreto que es como desde el año 2014, lo que se llama línea de contacto, es esta región específicamente delimitada con la línea verde, donde hay fortalezas, donde hay militares rusos desde esa época, donde hay más fortaleza militar para evitar un embate, un ataque de parte de las fuerzas ucranianas. Esta región que ustedes ven con el círculo azul, aunque como ven el área está sombreada, color naranja, naranja fuerte y naranja tenue, las tropas rusas están concentrándose en este óvalo para evitar estar en el rango de ataque de los HIMARS enviados por los Estados Unidos a Ucrania. Es muy intenso el interés de las tropas de Ucrania en llegar a Melitopol. ¿Y por qué quieren hacerlo? Quieren prácticamente dividir los frentes rusos con el ánimo de que ya Rusia no pueda enviar suministros a Gerson. Sin embargo, los ucranianos se encuentran en esta región del sur, sureste y del sur de Ucrania con una cantidad enorme de fortalezas, con una cantidad de material que impide el tránsito, por ejemplo, de vehículos blindados y de tanques. Existe gran interés de parte tanto de Occidente como de Rusia en estos think tanks, en estos reuniones con mapa en mano y programas de computación en proyectar varias posibilidades de lo que va a ocurrir en los próximos días. Esta guerra definitivamente no se queda quieta y de parte y parte estamos viendo movimientos contundentes, como ve ese ataque del día de ayer con drones, con misiles, que dice Zelensky que sus tropas repelieron casi que el 90% de los misiles y drones que fueron enviados desde Rusia. Sin embargo, por ejemplo, en Bakhmut, donde se intensifica la presencia de tropa de Rusia, miren, todavía Rusia no ha tomado control de Bakhmut, pero cada vez se acerca más y más. Y en estos últimos días que hemos hablado mucho de la posibilidad de un escalamiento de Rusia, han ocurrido una serie de hechos que llaman la atención
como el ingreso del globo chino a territorio de los Estados Unidos, que vimos a Kirby, vocero de prensa del Pentágono, emitiendo su explicación al respecto del globo, que la gente no entiende cómo este globo, que se sabía su procedencia, que era chino, que se conocía su tamaño, su carga útil, que muy posiblemente en su carga útil llevaba material para investigar, sobre todo zonas de los Estados Unidos donde hay misiles, donde hay bases militares de los Estados Unidos con máxima clasificación. Estados Unidos se demoró 8 días para atacar este globo. Pero lo que no se entiende es cómo vuelve y sale al ruedo este hombre Kirby a decir que lo que ocurrió en Alaska en las últimas horas es algo que no tiene nada que ver con el tema del globo, porque él ahora habla de que este objeto no identificado a 12.000 metros de altura tenía un tamaño cilíndrico, grisáceo, tirando a plateado, que no llevaban en su interior pilotos, algo que obviamente los radares pudieron haber descubierto. Los radares tienen esa capacidad de identificar el tamaño del objeto no identificado y obviamente que un dron pequeño no va a caber un ser humano. Pero lo que la gente no entiende es cómo sí identificaron que no había personas al interior de este objeto volador no identificado, que tuvieron que haberse acercado, si lo hicieron los pilotos de la Fuerza Aérea, que dicen que visualmente identificaron que no habían pilotos al interior de este objeto. ¿Cómo no pudieron identificar de qué se trataba? Si se trataba de un avión, de un helicóptero, de un dron, de un platillo volador. No hay imágenes, no hay fotos, no hay videos. Lo único que estamos viendo es un informe de que a las 24 horas de que este objeto ingresó a Alaska, que este objeto volador fue destruido, fue atacado por la Fuerza Aérea y que los restos de los fragmentos están allá en Alaska, en el agua congelada, que los están recuperando. Y esto la gente no entiende, es como aquel que sale a pescar y nunca pesca y siempre muestra el anzuelo sin nada y ya la próxima ocasión trae un pescado o un pez y lo engancha para mostrar que realmente sí pescó algo. Ese interés que tiene Estados Unidos, porque no hay muestras, no hay pruebas, ese interés que tiene Estados Unidos en demostrar que sí, fallamos con el tema del globo chino, pero ahora estamos respondiendo de una forma exacta, precisa y contundente. Como apareció una senadora de Alaska, Murkowski, a decir que bajo ningún punto de vista van a tolerar que objetos de este tipo ingresen a su territorio, pero no han dicho realmente de qué se trata. Aquí se muestra exactamente la ubicación de este dron en Alaska. Y sí, esto de última hora muestra cómo existen muchas posibilidades. ¿Qué tal si este objeto volador hubiese sido un dron ruso o un dron iraní y que eh, no quieren crear una noticia de este tipo porque generaría un gran revuelo? Imagínense ustedes, dron ruso llegó a territorio de Alaska, Alaska, el estado más grande de los Estados Unidos, o un helicóptero ruso. Esto es un tema que jamás vamos a saber la verdad, un tema clasificado, como tampoco nos van a decir los componentes de los fragmentos que encontraron en Carolina del Sur de este globo de helio. Lo que sí se ha mostrado es ese gran interés que tiene Estados Unidos en mostrarle a sus ciudadanos que sí están en capacidad de repeler todos estos, llamémoslos globos, porque si hubieran dicho que es un globo de menor tamaño, un globo chino, ya las noticias hubieran mostrado que China reclama su globo
porque así es el tema de la guerra y de las noticias de última hora. Algo muy curioso, y aprovecho el tema de este video, como el tema de los atletas rusos y de Bielorrusia, que Zelensky y otros 35 países no quieren que participen en los Olímpicos de París, que dice el Comité Olímpico que de pronto les van a permitir que ingresen como refugiados o como miembros no de un país como Bielorrusia o Rusia, sino eh, neutrales. Y esto no tiene sentido porque, acuérdense, en la época de la guerra de Irak, hablo del año 2013, apareció un gran nadador, Michael Phelps, del Comité Olímpico de los Estados Unidos, a quien se los voy a mostrar en pantalla. Esto fue los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, a escasos meses de estar Estados Unidos metido en Irak, en esta guerra que se hizo porque decían que Hussein tenía armas con las que se podía acabar el planeta y Estados Unidos participó sin el más mínimo problema y ahora no quieren que los atletas rusos ni de Bielorrusia participen y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aprovecho, amigos del canal, también para mostrarles algo que recientemente ocurrió en Nicaragua y yo creo que se puede discutir unos segundos el tema sobre el tema del obispo Rolando José Álvarez Lagos de Nicaragua. Resulta que no fue un convenio de parte de Nicaragua con el ánimo a que Estados Unidos le quitara las sanciones, palabras de Daniel Ortega. Se creó la coyuntura para la salida de territorio nicaragüense de 224 presos, llamémoslos prisioneros políticos. Entre ellos habían 11 religiosos, el obispo Rolando, entre otros periodistas políticos de partidos políticos considerados enemigos de Daniel Ortega. Ya saben ustedes que este canal es bastante neutral. El caso es que había un convenio con Estados Unidos que los prisioneros, o llamémoslos expulsados ya, a quienes se les quitó la nacionalidad, tenían que subir a este avión de los Estados Unidos en el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Nicaragua por sus propios medios de forma voluntaria. El obispo, que no sabemos si se rehusó desde donde fueron por él a su casa, donde estaba recluido casa por cárcel en Managua, si se rehusó desde su casa o esperó a estar en la fila para subirse al avión, para decir que yo no me subo, exijo reunirme con los demás obispos y como no lo podían subir a la fuerza, esto fue tomado por parte del presidente Ortega como una desobediencia a una orden estatal que era la expulsión de estos prisioneros. Hoy al obispo Rolando Álvarez ya no está en casa por cárcel, sino que se le envió a la cárcel modelo, 26 años de cárcel, puesto que a él, dice Ortega, que el hábito no hace el monje, que él ya estaba actuando como si fuese su santidad, que tenía ánimos de llegar a ser un papa encargado de la iglesia de Nicaragua, quería ser encargado de la iglesia en Latinoamérica, que a últimas horas se ha convertido en un energúmeno. Y yo realmente no entiendo cuál es el trato entre la iglesia Nicaragua y el presidente Ortega y cuál al final del día es el trato entre los Estados Unidos de con anterioridad enviar emisarios para concertar con cada uno de los prisioneros que van a ser desterrados de su país, si van a ingresar al avión o si no, para no crear este tipo de espectáculo internacional como el que estamos viendo en el día de hoy. El metro en Kiev se ha convertido ya prácticamente en un refugio natural de los habitantes cuando suenan las sirenas en Kiev, cuando vienen los ataques como los últimos que lanzó Rusia. Esta guerra en Rusia y todo lo que está sucediendo
no solamente con el tema de los globos, sino con los planes que tiene Occidente de incrementar el envío de tanques, de armas y posiblemente de aviones de combate a Ucrania, se acerca al precisamente lo que viene en camino de parte de Rusia. Esto que ocurrió recientemente fue una respuesta al escalamiento de parte de Occidente. Como quien dice, ahí les enviamos una advertencia, ustedes verán cómo lo toman. Mientras tanto, empezamos a incrementar el envío de personal, como se está viendo en la actualidad en Liman, en Bakhmut, y esto en cualquier momento puede estallar. Esta situación en Ucrania en cualquier momento puede escalar y ya no van a ser mapitas como los que les mostré hoy, sino que van a ser imágenes de pronto dolorosas de lo que podría ocurrir en Ucrania. Gracias por participar y los espero en el próximo video a las 8:30 hora de Colombia.